Bueno, realmente es una responsabilidad estar compartiendo la palabra, siempre lo es, pero obviamente cuando hay más hermanos o participantes de otras iglesias, uno también tiene sensaciones diferentes, así que eh, siempre sabiendo que es el Señor el que habla en toda circunstancia, realmente deseo que podamos escuchar lo que el Señor tiene para decirnos en esta noche, poder tomar también decisiones en lo personal y entender también que es Dios el que nos llama, ¿no? Para poder servirle y para poder cumplir su palabra, como se decía en la oración, poder ponerla por obra. eh, Así que bueno, que podamos también capitalizarlo para nuestras vidas espirituales. Vamos a leer en el Salmo 76, un versículo, Salmo 76, versículo 10. Salmo 76, 10 dice: ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Tú reprimirás el resto de las iras. Realmente es un texto que me llamó mucho la atención, pero instantáneamente nos lleva a pensar, si leen luego todo el Salmo, es que es un salmo de victoria, y es este versículo particular que nos remota al hecho de la cruz. Como dice principalmente la primera parte: ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Y como dice en su palabra, aquellos que crucificaron al Señor, aquellos que escarnecían al Señor, no estaban haciendo más que inconscientemente cumplir la voluntad de Dios Padre. Porque como dice en Hebreo 2:23, entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Así fue, pero fue el mecanismo previo para que cuando la ira del hombre se manifestase, sea para la alabanza de la gloria del Señor. Y aún también así podemos ver cómo ese principio rector, luego vamos a ver otros, se manifiesta también en la vida de cada cristiano. Si lo vemos apenas unos poquitos ejemplos en la palabra, aunque está lleno de ellos, vemos, por ejemplo, y me anotaba yo, a Amán cuando estaba encendido y encolerizado de ira contra Mardoqueo. También quería a él matarlo directamente, extinguir al pueblo judío, cómo la ira de Amán fue tornada para alabanza del Señor, cómo el rey ensalzó a Mardoqueo, ¿no? También podemos ver cómo el faraón y su ira, y cómo el Señor le dijo a él que lo había puesto para manifestar su potencia, fue quien inconscientemente cumplió la voluntad de Dios. Y fue para la gloria del Señor, un hombre endurecido, para que Dios mostrase sus propósitos, para que Dios mostrase su potencia, para que Dios mostrase su gloria. Tantas veces vemos a los enemigos del pueblo de Israel con ira yendo a combatirlos, cómo el Señor trastornaba, digamos, al ejército enemigo, cómo entre ellos se mataban y cómo luego era hecha grande bonanza o cómo luego era cumplido la liberación del pueblo de Israel, de quienes ellos tanto habían temido. Y así sucede también en nuestras vidas. ¿Cuántas veces es necesario tener un padecimiento para que luego el Señor pueda obrar? Y nosotros, observando esto, podamos glorificar al Señor por su liberación, también entendiendo que la guerra es del Señor y que el Señor es quien hace la obra. Este es un principio rector que nosotros lo vemos en el hecho de la cruz, que también se manifiesta a lo largo de toda la palabra y también se manifiesta en nuestras vidas tantas veces, si actuamos bien, ¿no? Es necesario el sufrimiento para luego poder ser para la alabanza del Señor. Es necesario el sufrimiento y el padecimiento para luego tener el gozo que el Señor nos quiere dar. Y así como este principio rector, yo me anotaba que hay muchos otros, ¿no? Establecidos bíblicamente. Nos dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Una ley establecida, una ley inquebrantable, en la cual si me someto al Señor y resisto al diablo, sé que huye. Lo dice su palabra, así es. Otro que me anotaba muy conocido es en Hebreos 11:6. Empero sin fe
es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. También me notaba un principio rector desde la creación, que el pan se obtiene con el sudor de la frente. Es así, el Señor lo dijo y así será. Otro principio rector, es necesario tener la fe para recibirlo del Señor. Dice su palabra que cuando oramos tenemos que pedir en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar. Son al menos unos pocos ejemplos de principios que se cumplen a lo largo de toda la palabra y que se cumplen también a lo largo de nuestra vida y que realmente tenemos que prestar atención para poder saber las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Y quiero que busquemos en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 22 al 25. Perdón, desde el 21 al 25. Dice así: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Acá vemos, ¿no? Y antes de continuar desarrollando, ¿no?, la palabra, tendríamos que pensar si realmente nosotros somos cristianos porque Cristo habita por la fe en nuestros corazones, o si somos cristianos porque seguimos a Cristo a modo de lo que dice el versículo 4. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiera el Señor también que acá nosotros seamos negadores de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir. Notemos, como tantas veces se dice, tome su cruz. Cada uno de nosotros tenemos, entre comillas, nuestras debilidades, nuestro talón de Aquiles espiritual, en la cual tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Condición necesaria para ser un discípulo del Señor. Condición necesaria para ser un verdadero cristiano, alguien seguidor. Y si realmente, y lo digo para mí, si nosotros, los que estamos al menos hoy escuchando, no tenemos esta disposición de corazón de negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor, realmente solo seremos cristianos porque habita Cristo por la fe en nuestros corazones, si acaso habita, ¿no? Y como dice el versículo 25, ¿por qué? Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. El Señor nos promete una vida abundante. El Señor nos promete disfrutar de todas las cosas de su reino, ¿no? Como dice su palabra, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Un reino que tiene un rey que se ha brindado sin reservas para nosotros, un rey que nos da todo. Y acá dice su palabra, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. Cualquiera que quisiere salvar su vida, aquel que pone su vida en estima, aquel que se pone por encima de las cosas, realmente no puede ser discípulo del Señor. ¿Realmente quiero yo, llamado por esto, ser un discípulo del Señor? ¿Realmente quiero yo disfrutar, si apenas tengo que padecer al comienzo, disfrutar de todas las cosas que el Señor tiene preparado para mí? Pero realmente tenemos una tentación, y lo vemos en las palabras de Pedro. A veces le caemos a Pedro con todo, ¿no? Pero no es más que no expresó más de lo que siente nuestro corazón. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuántas veces también nos decimos a nosotros mismos, pero tenete compasión de vos, no tenés por qué pasar esta situación?
Vos podés elegirte primero vos, tus gustos, tus deseos. No tenés por qué humillarte siempre. No tenés por qué siempre levantarte temprano 1 hora antes del trabajo para leer la palabra. Podés dormir. Son cosas muy básicas, ¿no? Pero realmente cuántas veces nos ponemos nosotros o nuestros placeres por encima del negarnos a nosotros mismos. Y es una experiencia diaria. Dice otro evangelio, tome su cruz cada día, ponerme en las manos del Señor para ser un verdadero discípulo del Señor. Ojalá que haya acá, ojalá que yo en mi vida personal también haya decidido negarme a mí mismo y ser un verdadero discípulo. No por denominación de decir soy un discípulo del Señor, sino porque realmente actúo como tal. Porque el Señor tendrá preparado todo para mí. Y si pierdo mi vida por causa del Señor, la voy a hallar. En esta vida abundante que dice Juan 10:10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y para que tengan vida en abundancia. A veces tenemos una realidad trastocada de lo que es la verdadera vida. Lo tenemos torcido, porque hay una obra de la carne nuestra, o una obra diabólica, en la cual no tenemos claro el concepto de lo que es la verdadera vida. Y siempre me gusta nombrar al libro de Eclesiastés, que fue escrito por el hombre más sabio que existió sobre la tierra, Salomón. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Dice, y el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y apártate del mal, porque esto es el todo del hombre. Si es el todo del hombre, podemos reducirlo simplemente a eso, simplemente en la declaración, cuán difícil en la experiencia. Temer al Señor y apartarnos del mal es el sello distintivo, también como dice su palabra. El fundamento está firme. Conoce a Dios, a los que son suyos, y apártese de mal, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y tenemos también tantas veces en la palabra del Señor este mensaje, ¿no? Porque no va a salir de nosotros, jamás, por propia voluntad o por una determinación o autodeterminación. Es decir, yo quiero ser un verdadero cristiano, yo quiero disfrutar o disfrutar de la vida cristiana, de la vida abundante en plenitud que el Señor me propone. Pero nosotros tenemos que mirar a Cristo, porque nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y quiero leer en 1 Pedro capítulo 3. Primera Pedro capítulo 3, dice su palabra desde el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hasta acá nomás. Nos dice la palabra que desde el versículo 13 hasta el 18 que leímos, dice su palabra que el Señor padeció, el justo por los injustos. No era una causa justa. Por eso tantas veces el Evangelio escandaliza, porque es el justo padeciendo por los injustos. Es el justo pagando la culpa y las consecuencias de los actos de los injustos, de nuestros actos. Por eso el Evangelio escandaliza, porque no entra en nuestra lógica. Y tantas veces si nosotros enarbolamos nuestros derechos en nuestra vida secular, como decía Pedro, ¿no? En ninguna manera esto te acontezca. O enarbolamos nuestros derechos también en la iglesia, o enarbolamos nuestros derechos ante los hermanos, es justo ante los ojos humanos.
pero estamos rompiendo con esto. Dice su palabra, también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese acto precioso de la cruz? Que hoy nosotros podemos tener redención por su sangre, la remisión de pecados. Podemos tener eso, podemos disfrutar de esta vida abundante y posteriormente sabemos que tenemos asegurada la vida eterna por Cristo Jesús. Nosotros, como dice su palabra, que lo vil y lo menospreciado escogió el Señor. Vamos a enarbolar nuestra bandera delante del Señor, argumentando en decir, Señor, esto no es para mí. Entonces, tendríamos que, digamos, dejar de escuchar aún también la palabra del Señor, que nos llama también a sufrir por Él, pero para luego vivir en la vida abundante. No es un mensaje fatalista, sino es una condición necesaria, como se dice, las dos caras de la misma moneda, para poder disfrutar las bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros. Es el patrón que está representado en el hecho de la cruz, pero a lo largo de toda la historia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y hoy en día, que tantas veces es necesario, el Señor nos pone a prueba, para que nosotros también podamos crecer. Podemos decir también que cuántas veces necesitamos ser humillados o necesitamos ese sufrimiento, como decía el salmista, ¿no? David. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Condición necesaria para poder aprender, condición necesaria para santificarnos, condición necesaria para servir al Señor y entender que tenemos que ser sufridos delante del Señor. Sufridos en el sentido de no renegar contra esas cosas. Porque dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Versículo 17, lo vuelvo a leer. Mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Qué triste es padecer por nuestros pecados, porque ahí sabemos que tenemos las consecuencias de lo que nuestros actos merecen. Pero prefiero elegir el sufrimiento por Cristo. Fíjense que si hablamos en una escala de sufrimiento o cantidad de sufrimiento, ¿cuánto nos ahorraríamos si nos pusiéramos bajo la mano del Señor y dejaríamos de dar coces contra el aguijón? ¿Cuánto nos ahorraríamos? Y sin embargo estamos siempre claudicando entre dos caminos. Como decía también en el Antiguo Testamento, ¿hasta cuándo claudicaréis? Vosotros entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor nos llama hoy a dejar de claudicar en eso y a negarnos a nosotros mismos, porque Él tiene preparado un sinfín de bendiciones para nosotros, una innumerable cantidad, como dice su palabra también, y lo he charlado también con un hermano de acá de Necochea. Decía el Señor al pueblo de Israel, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y llevándolo a la vida espiritual, ¿cuántas victorias tenemos por ganar? Perdón, ¿cuántas victorias ganadas tenemos por apropiar a nuestra vida espiritual? Si el Señor venció todo en la cruz, podemos vivir una vida de victoria plena, sin derrotas, agarrando todo lugar que pisare la planta de nuestro pie, parafraseándolo la palabra, ¿no? Del pueblo de Israel. Tenemos una innumerable cantidad de bendiciones esperando ser tomadas por nosotros en los caminos del Señor. ¿Qué voy a elegir? Realmente, si lo pensamos con conciencia espiritual, vamos a declarar, yo quiero esto. Pero no se puede cumplir si no estamos dispuestos en decir, me niego a mí mismo, tomo mi cruz cada día y sigo al Señor, porque quiero ser un discípulo del Señor. ¿Lo quiero hacer? ¿Cuánta necesidad hay hoy también de hombres y mujeres de Dios que hagamos esto? Realmente, ¿y cuántas veces, y lo digo por experiencia personal, fracasamos en esto porque miramos las cosas que no tenemos que mirar o estimamos nuestra vida por encima de las cosas del Señor, creyendo que si hallamos nuestra vida, la ganamos, cuando en realidad, dice su palabra, como leímos, cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Nos daremos cuenta de que no podemos vivir más en la vanidad, que no podemos vivir más pensando que hay cosas que nos llenan cuando el placer es pasajero,
cuando no hay nada que nos llena el corazón, no hay nada más miserable para un hijo de Dios renacido que andar claudicando con tibieza entre dos cosas, porque el corazón se vacía, queda vacío, queda lleno de tristeza. No hay nada para disfrutar ahí, en la tibieza. Tenemos que elegir al Señor para vivir una vida de alegría. Siempre me gusta mencionar que Él dice, el fruto del Espíritu es caridad, gozo. Es un fruto del Espíritu. ¿Cuántas veces también vemos a Pablo, el apóstol Pablo, siendo azotado, pero alabando al Señor? ¿Se puede humanamente hacer eso? No se puede. ¿Pero qué le pasaba al apóstol Pablo? ¿Qué le pasaba en su experiencia? Sabía que había cumplido la voluntad del Señor. Lo vemos también a Pablo y a Silas azotados en Filipos por el carcelero, azotados gravemente, puestos al fondo de la cárcel, apretados los pies en el cepo, cuando todos los presos los oían y decimos, qué hermoso la conversión del carcelero de Filipos, qué hermosa, qué sufrimiento hubo detrás de eso, porque nos centramos en lo hermoso y todos queremos lo hermoso, pero no queremos lo previo. No es que el Señor nos llama a hacer o a sufrir lo que le pasó al apóstol Pablo, quizás sí, ¿no? Pero hoy en día no. Pero cuánto por mucho menos resistimos al Señor y somos ay de mí, como decía Pedro al Señor, que era la voz de Satanás, en definitiva. Señor, que en ninguna manera esto te acontezca. Nuestra carne y Satanás nos dicen que esto no te acontezca. Tené compasión de ti. Vos valés. Hoy en día se enarbolan los derechos del empoderamiento propio, ¿no? Que nadie puede estar por encima nuestro. Y eso ataca lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que nosotros nos despojemos de nuestros derechos para que el Señor ejerza toda influencia a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciéndonos crecer, haciéndonos dejar pecados, siendo maestros, como dice su palabra, a causa del tiempo, y no tomar leche, sino vianda sólida. ¿Cuántas veces estamos pedaleando en las mismas experiencias? Y comienzo en año nuevo y decimos, yo este año quiero para mí tal o cual cosa. Yo me determino que este año voy a hacer tal o cual cosa. Y nos damos cuenta cuando llega diciembre y miramos para atrás que no se pudo hacer, porque simplemente fue una declaración. No fue algo que le pidamos ayuda al Señor. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Tenemos que pedirle ayuda al Señor para que nos dé la victoria. ¿El Señor no nos dará la victoria? ¿No nos dará la victoria? Primera Pedro 4, ahí nomás, en la otra carilla, versículo 12. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. A veces nos centramos en decir, versículo 13, somos participantes de las aflicciones de Cristo, nada más. Pero no nos damos cuenta que somos participantes de su gloria y participantes del triunfo. Como dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Podemos participar de victorias que nunca podríamos por nuestros propios medios. Nunca jamás. Por eso somos más que vencedores. Por eso somos más que vencedores. Y como dice el versículo 19, y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas, como a fiel criador, haciendo bien. Si el Señor quiere esto para mi vida, sabemos, como dice su palabra, que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Necesitamos esto para aprender.
y para poner las cosas en su justo lugar. Cuando estamos siendo probados o siendo afligidos, pongámonos debajo de esto para soportarle y decir al Señor, Señor, yo no lo puedo llevar, pero tú lo puedes llevar y lo venciste en la cruz, como todo, todo, y todo es todo lo que pasemos. A veces nadie nos entiende la dificultad de lo que pasamos, ¿no? Y para algunos, algunas cosas son muy difíciles de llevar y para otros otras. Pero sabemos que el Señor nunca nos va a dar más de lo que podemos soportar. Nunca jamás, porque ese es otro principio rector que se cumple a lo largo de la palabra del Señor y se cumple en la vida del cristiano. Pero bien haríamos encomendarle nuestras almas. Señor, ¿qué tengo que aprender? Señor, tú me pides que o me estás haciendo pasar esto o probándome en esto, o estoy siendo afligido con esto. ¿Qué tengo que aprender o qué tengo que hacer? Y pensemos también, como decía y repito la experiencia del apóstol Pablo y Silas con el carcelero de Filipos. Tremenda aflicción, pero su corazón estaba gozoso. No lo hacían para mostrarse a los demás, lo hacían porque desde su corazón emanaba una alegría de saber que estaban cumpliendo con la voluntad del Señor. ¿Y qué sucedió con eso? Después hubo un terremoto y las puertas se abrieron. Y después de eso vemos el texto tan maravilloso que hemos usado muchas veces, y yo en lo particular, para compartir con algunos hermanos. Como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Palabras preciosas, pero ¿qué sucedió en esa historia? Primero una visión, que un varón macedonio decía, pasa y ayúdanos. Luego el sufrimiento, con azotes, luego la alabanza, y luego el milagro del Señor y una casa donde comenzó la obra también, en Filipos, ¿no? Preciosa experiencia, pero fue necesario todo lo demás. Pero vemos el final, ¿no? Miren, a veces tenemos que ver el final por fe también, porque no lo vemos siempre. Ahora lo vemos en la historia en Hechos 16 y decimos, qué precioso. Pero en nuestra experiencia no vemos ese final, no lo vemos, pero tenemos que verlo por fe en el Señor. Y repito Romanos 8:37, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Elegiremos padecer por estas cosas que dice acá? Quizá no seamos ladrones, no somos homicidas, no somos malhechores, no nos metemos en negocios ajenos, pero padecemos por nuestros pecados. No hay que solamente nombrar pecados morales. Padecemos por nuestros pecados, por nuestra falta de entrega, por nuestra falta de compromiso, por, no sé, no poner al Señor en primer lugar. Padecemos por eso, pero el Señor nos quiere dar una vida de victoria. Quizá también padecer para enseñarnos, pero una vida de victoria al fin. Entonces tenemos que elegir, porque es así nuestra vida. Y a veces nos rebelamos contra el Señor y contra este principio rector que decía, ¿no? Como el Salmo 76, la ira del hombre te acarreará alabanza. Nos rebelamos contra eso. ¿Y cuántas veces por rebelarnos contra eso y la lógica del Señor en nuestra vida cristiana? Dejamos la iglesia, somos escandalizados, nos ofendemos y nos vamos de la iglesia porque no estoy dispuesto a sufrir. Y tantas otras cosas más. Me peleo con fulano de tal y pasan 20 años, 30 años peleado. Y cuántas otras cosas más, ¿no? Por no mirar al Señor. En Hebreos 12, que nos habla de la carrera del cristiano, nos dice, reducid a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Tenemos que mirar a Cristo. ¿Hubo contradicción en esto? Nada más injusto que el justo pagando la culpa. ¿Pero hubo contradicción? Sí, pero ¿Cristo qué hizo? Nos dejó ejemplo y también tenemos que mirarlo. Si nuestra mirada se desvía del Señor y de su ejemplo, comenzamos a mirar horizontalmente. Y si comenzamos a mirar horizontalmente, seguramente vamos a ser defraudados. Seguramente, porque somos así, porque somos pecadores, somos infieles, no somos leales, no, estamos cargados de errores. Y nos dice también la palabra en Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si estaba determinado por Dios Padre el padecimiento del Hijo para aprender la obediencia, ¿cuánto más para nosotros, hermanos? ¿Cuánto más para nosotros estará determinado? Tenemos que aprender, tenemos que ser formados, como el barro en manos del alfarero. Tenemos que ser formados por el Señor para ser útiles para su obra, para que negándonos a nosotros mismos podamos ser siervos del Señor y útiles, vasos para honra, santificado y útil para los usos del Señor. ¿Quiero ser útil para los usos del Señor? ¿O quiero simplemente que el Señor me santifique, pero yo en la obra del Señor hasta acá? No, yo no tengo dones para presidir, para predicar. ¿No será también tantas veces un engaño de nuestra carne en la comodidad? Argumentamos algo bíblico quizá para quedarnos más cómodos y que nadie me diga nada. ¿Será así también? El Señor es que pesa las acciones y el Señor que ve lo profundo del corazón sabe cuál es la realidad de nuestros argumentos, porque ve mucho más allá de lo que nuestra boca declara. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Al Señor no lo puedo engañar. Sabe mis resistencias. No me queda más que en la oración sacar todo delante del Señor y presentarme como soy. Señor, no me puedo comprometer. Señor, no me puedo negar a mí mismo. Señor, no quiero hacerlo. Señor, no me gusta sufrir por ti. ¿Y el Señor no tendrá misericordia también para formarnos en eso? Seguramente que lo tendrá. Y quería leer también para terminar 2 Timoteo 2:24. En adelante. Dice así, que el siervo del Señor no debe ser litigioso. Si no será litigioso, tendrá que deponer sus derechos, ¿no? El siervo del Señor no pelea carnalmente, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y sufrido es porque se pone debajo de la aflicción, porque la acepta como condición necesaria en los caminos del Señor para que el Señor lo moldee. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. La obra del Señor muchas veces lleva dolor. La predicación del Evangelio muchas veces lleva dolor. La obra del Señor con los hermanos en la membresía de la iglesia también muchas veces lleva dolor. Pero, ¿quiero ser un siervo del Señor? Que el Señor me forme también para tener estas características. No ser litigioso, ser manso, apto para enseñar, ser sufrido, para aceptar con mansedumbre la prueba que el Señor pone delante nuestro, ¿no? Que el Señor nos bendiga también para que podamos hacerlo. Y la semana pasada hablamos en Necochea las preguntas que podía llegar a haber acerca de lo que se expuso durante todo el sábado, ¿no? De las reuniones del 70. Y nosotros muchas veces decimos que somos Filadelfia o que queremos serlo. ¿Y qué es Filadelfia sino un llamado a la fidelidad? Fidelidad sin reservas nuestra para el Señor. Fidelidad en la palabra para que el Señor diga, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. ¿Queremos ser Filadelfia? Bueno, esto, que el Señor también me ayude para que yo me niegue a mí mismo, para poder también, sufriendo por Él, participar de las victorias. ¿Quiero ser Filadelfia? Bueno, no solamente en la pureza de la doctrina, es en la actitud personal de ponernos en las manos del Señor también, como hizo Cristo. Y Romanos 15 dice también, Romanos 15:3, que Cristo no se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Si el Señor no se agradó a mí mismo, ¿habrá espacio para que yo me agrade a mí mismo y me ponga por encima de todo lo demás? Cuando el Señor me necesita, no por lo que yo soy, sino que la obra del Señor utiliza a los hombres, no utiliza a los ángeles, también como dice su palabra. Utiliza a los hombres. ¿Quiero ser yo un siervo del Señor? ¿Para disfrutar de esta vida abundante? ¿Lo quiero ser? Una declaración inmediata será quizás un sí, pero que podamos hacerlo aún también con un corazón consolidado,
como dice Salmo 86, para temer el nombre del Señor y consolidado sin reservas, decir, Señor, yo no puedo, haz la obra en mi corazón, y que el Señor me pueda moldear también para poder cumplir esta palabra, ¿no? Gozar de las características del siervo del Señor para cumplir su obra. Que el Señor nos bendiga.